Vamos a hablar ahora de una palabrita de acuerdo. ¿De qué vamos a hablar? De acuerdo. En realidad lo que vamos a hablar es que si dos se pusieren de acuerdo. Yo quisiera que vaya pensando más o menos a qué se refiere. Tenemos ahí en la pantalla, puse unos hermanos orando. Y es una expresión de lo que queremos enseñar esta mañana, la oración. Vamos a hablar algo de oración. Quisiéramos que Dios pueda abrirnos ese entendimiento y que usted pueda salir cuando termine el servicio a la 1:30 de la tarde. Usted pueda irse con esa convicción de que es importante el acuerdo. Tuve la idea de ponerle el título, el poder del acuerdo. Pero, amados hermanos, en realidad a veces uno quiere poner un título que llame la atención, que sea algo que nos impacte de inicio. Pero yo creo que ese impacto lo da el Señor, lo da el Espíritu Santo. Y creo que en esta mañana quisiera que usted piense que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo ahorita, si usted se pone de acuerdo con alguien, en el mismo espíritu, las cosas pueden cambiar. Ese es el mensaje que queremos hablar en esta mañana. Y si hacemos un repaso de lo que está pasando en el mundo, a mí esos temas me gustan. Claro, está pues bien complicado, guerras por todos lados. En estos días va a llegar un submarino nuclear, una de las potencias más grandes del mundo, a Sudamérica, a las aguas prácticamente del sur de nuestro continente. Y este submarino nuclear, este portaaviones, mejor dicho, tiene una capacidad impresionante de destrucción, tremenda. Lo vamos a tener cerca. Y cuando estos aparatos se aproximan a un lugar, mueven muchas cosas. Quiere decir que si estaban apuntando unos sistemas de armas a otro lado, nada que ver con Sudamérica, digamos, ahora todo el mundo va a estar apuntando sobre nosotros. Un pequeño error, una pequeña circunstancia, pueden ocurrir muchas cosas, pero ahí nos dice el Señor, por ejemplo en Isaías, que Él guardará en completa paz a aquellos quienes perseveran su pensamiento en ti, por ejemplo. Así que si la iglesia está aquí perseverando su pensamiento en Dios, en sus planes, en lo que Dios quiere hacer con nosotros, no nos debe preocupar lo que esté pasando con la economía, con el poder militar, con lo que vaya a ocurrir. Entonces, quisiera que entremos a la palabra directamente. Vamos a ver dos pasajes muy conocidos. Estoy seguro que más del 90% de ustedes lo conocen. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 18. El capítulo 18 de Mateo, ¿sí? Y vamos a meditar en esta mañana el 19 y el 20. Yo quisiera que comencemos leyendo este pasaje, todos juntos, para que vayamos compenetrándonos de la palabra, de lo que Dios quiere hablarnos. Dice así, 2, 3. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quisiera que lo leamos nuevamente, todos. Que nos concentremos, que hagamos un esfuerzo, así como cuando usted ve una señal. A veces hoy nos hemos acostumbrado al Google Maps, ¿no es cierto? Pero hace unos años no había esta plataforma, este sistema, y cuando uno tenía que ir a algún lugar, estaba atento a las señales, porque se pasaba una señal o no leía un kilometraje o algo y era complicado, ¿verdad? En esta mañana el Señor quiere mostrarle algunas cosas, quiere que usted concentre su atención, porque hemos venido a buscar aprender algo del Señor, ¿verdad? Entonces, otra vez encontremos aquí
Yo he subrayado algunas cosas, pero el Señor, el Espíritu Santo, a usted le puede en esta mañana dar otras palabras, puede subrayar otras cosas también aquí. ¿Sí? Leemos todos creyendo. ¿Sí? 2, 3. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 regados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bendito Padre, te pedimos sabiduría, entendimiento. Ábrenos, Señor, el conocimiento, que se quite todo velo en nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí hay varias cosas que vamos a ir hablando en toda la mañana, pero más o menos para dejarme entender. A veces yo soy medio complicado en explicar algunas cosas, entiendo, pero quiero hacerlo lo más sencillo posible. Aquí, cuando dice otra vez os digo, es que hay que leer el antecedente, porque ¿cuál otra vez? ¿A qué se refiere otra vez? Quiere decir que algo ha hablado antes, entonces hay que ver el contexto necesariamente. Cuando dice 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, nos está diciendo que no son 2 cualquiera, porque dice de vosotros. El Señor, ¿a quién estaba hablando? A sus discípulos. Entonces, ¿quiénes eran los que se iban a poner de acuerdo? No eran cualquier persona, eran unos discípulos que estaban dispuestos a conocer lo que decía su maestro, ¿verdad? Entonces, si alguien que no es discípulo, si alguien que no está lleno del Espíritu Santo se quiere poner de acuerdo con otro, es un poco complicado, ¿verdad? Porque podríamos evangelizar con esta palabra a una persona que nunca ha conocido el Evangelio. Y estoy seguro que si lee esto, diría, yo me voy ahí. Porque fíjense, lo que pidiere le será hecho. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo, pero tiene que ver con quienes hacen el acuerdo. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Porque si no, sería quizás como algo utópico y realizable, que solamente pedir y aparece. Algo que tiene que ver con el reino de las tinieblas más bien, ¿verdad? Pero aquí en esta mañana vamos a ver que evidentemente este poder en el acuerdo no tiene límites, pero también, como todo acuerdo, hay ciertas condiciones de quienes se van a poner de acuerdo. No sé si me dejé entender, pero esto lo vamos a ir meditando en todo. Solamente les estoy explicando un poquito para que capten ustedes el mensaje en esta mañana, ¿verdad? Acerca de cualquier cosa, dice, que pidieren, les será hecho por mi Padre que está. ¿Dónde está el Padre? En los cielos. Y si el Padre está en los cielos, aquí hay una conexión importante entre la tierra y el cielo. Y quiere decir que el Señor le ha dado a estos discípulos la posibilidad de conectar estas dos cosas. Quiere decir que usted también, si es discípulo del Señor, puede conectar el cielo con la tierra. Y no es eso lo que buscamos, ¿verdad? Esa es la conexión más hermosa, el sueño más hermoso, el de Jacob cuando iba yendo para reconciliarse con su hermano. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en el Antiguo Testamento? Él llega, se pone una piedra y sueña con una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Y ese es el sueño más hermoso. En alguna oportunidad, cuando yo estuve en el campo, decía, quiero poner una piedra para también soñar como Jacob y conectar la tierra con el cielo. Eso es lo que buscamos, pero en esta mañana vamos a meditar y vamos a pedirle al Señor que también usted sea uno de esos principales fundamentos, elementos de los principales testimonios, diremos así, que pueda decirnos que logró conectar la tierra con el cielo. Y el 20 va a dar una conclusión de todo lo que estábamos viendo en el 19. Dice, porque donde están 2 o 3, aquí ya no dice solo 2, en el acuerdo, en el anterior versículo dice 2 solamente, ¿verdad? Si usted lee que si 2 de vosotros, dice al principio, pero aquí en este otro versículo dice 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En esta mañana Jesús está en medio de nosotros, porque habemos más de 2, ¿verdad? Y a veces decimos, solamente creemos que Jesús está aquí en la congregación, pero en realidad
Jesús también viene con cada uno de ustedes porque Él está en su corazón. Él mora en su corazón porque usted lo ha recibido a Jesús. Y si alguien no lo ha recibido al Señor, alguien que nos ve por primera vez en las redes, yo quisiera decirle que medite, que piense en que el paso inicial, el paso más importante es recibir a Jesús en nuestro corazón. A partir de ahí se abrirán muchas puertas, a partir de ahí nos conectaremos con el cielo. Y si alguien que no ha recibido al Señor siente que hay algo que le llama esa conciencia que a través del Espíritu Santo se manifiesta en todos nosotros, yo quisiera invitarle a que pueda tomar esa decisión. Solo es una decisión, solo es decirle: Jesús, yo ahora decido que tú mores en mi corazón. Tal vez no sé qué es eso, qué implica eso, pero solo quiero que estés en mi corazón, porque a partir de ahí lo voy a entender todo. Amén. Y vamos a ir explicando entonces lo que más o menos hemos hecho un breve repaso en la introducción. Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Estamos yendo bien? ¿Estamos conectados? ¿Sí? Ahora he puesto para ustedes un dibujito en la siguiente lámina. Un dibujito que vamos a tratar de explicar en lo más básico. Yo sé que la mayoría de los que están aquí han hecho un contrato, un acuerdo, ¿verdad? Los que nos hemos casado hemos hecho un pacto. Y en estos acuerdos hay varios elementos. Por ejemplo, cuando uno firma un contrato de alquiler, empieza: yo, el nombre, tal persona, con carnet de identidad, número, es un tema de identidad. Vecino de este lugar, casado, y tengo que demostrar que tengo la posibilidad de pagar el alquiler, ¿verdad? Es una condición para el contrato. Entonces, vecino de este lugar, que tengo mis bienes, que tengo un sueldo, que tengo un ingreso que puedo pagar, y vienen las cláusulas. Más o menos se establece quién va a ser el garante. Si yo no pago, alguien va a tener que pagar. Tiene que ver los límites, por cuánto, por 1 año, 2 años, 3 años, y así pueden haber muchas cláusulas, ¿verdad? Pero solo eso yo quiero mostrarles, solamente para que usted se oriente. No estoy preocupado en una clase de derecho, de contratos, ¿no? No soy abogado tampoco. Pero quisiera que más o menos entendamos, para ir viendo a la luz del pasaje que hemos estudiado, qué importante es el acuerdo. Es que uno y otro digan: estoy de acuerdo, y los dos en una misma sintonía, en una misma conexión. En realidad esta conexión debe ser con el Espíritu Santo, con Dios, podamos pedir algo. Y eso es, pero en las palabras, en la Biblia existen las dos palabras, acuerdo y pacto. Más o menos un pacto es un acuerdo solemne. O sea que un pacto generalmente empieza, no generalmente, siempre empieza con un acuerdo. Si usted piensa en el matrimonio, por ejemplo, es difícil que usted crea que va directo al pacto. Le dice: ya mañana nos casamos, a la jovencita que ha conocido recién. No, ¿verdad? Tiene que haber primero acuerdos previos, conversar, conocerse, ser amigos, y después de un tiempo viene el pacto, el matrimonio, algo así. El acuerdo, entonces, es la primera instancia donde tratamos de establecer la naturaleza de una relación. En realidad un acuerdo y un pacto es eso, es la naturaleza, cómo se van a relacionar dos o más personas, seres, dependiendo de lo que se va a tratar el caso. No sé si me dejo entender o nos hemos complicado más, ¿sí? Y lo que tienen a la izquierda en esta mañana, solo estos aspectos vamos a tocar en el contrato. Vamos a ver el ámbito. Generalmente, por ejemplo, nuestra ley en Bolivia dice que si usted hace un contrato en Europa, no vale para aquí. Tiene que registrarlo en el consulado, en la embajada, en alguna institución. Lo mismo lo que estamos hablando aquí en las cosas de Dios.
aquí en esta palabra establece algo grande, que lo que usted acuerde en la tierra va a valer en los cielos. Y eso es algo grande, ¿verdad? Esa conexión, ese es el ámbito, el lugar, el espacio. Y generalmente el ámbito tiene dos cosas. El ámbito tiene lugar y tiene tiempo, ¿verdad? Entonces, eso, pero no se preocupe si hasta aquí ha sido medio complicado. Lo único que quiero que usted piense en este momento, ¿cuál es la naturaleza de su relación de usted con el Señor? Quisiera que piense. ¿Qué quiere decir esa naturaleza? ¿El Señor es su amigo? ¿Usted es un siervo del Señor? ¿Él es el pastor? ¿Usted es la oveja? ¿Cuál es la naturaleza de su relación? ¿O usted cree que Él está tan lejos que tal vez no le escucha? ¿O tal vez usted cree que Él es tan santo que cómo se va a fijar en alguien como yo? No sé la naturaleza de su relación. A la luz de la palabra, cuando dice que Jesús ha venido a nuestro corazón, la naturaleza nuestra ha cambiado. Un viejo hombre ha sido transformado en un nuevo hombre. Entonces aquí estamos todos nuevos hombres con una nueva naturaleza. Por tanto, la relación del pacto con el Señor tiene otra característica, tiene otra manera de ver. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien, Dios los bendiga, amada iglesia. Qué bueno es meditar las cosas del Señor. Qué bueno es recibirlas, estas cosas, y que nos ayuden, nos edifiquen, hagan esta palabra cobra vida, porque dice la palabra es viva y eficaz. Dos conceptos tremendos. Que la palabra es viva quiere decir que esta palabra transforma, cambia, y que es eficaz quiere decir que es certera, que no hay margen de error. Entonces en esta mañana, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, quiero que piense usted en los problemas, en los gigantes que usted tiene que enfrentar cada día. Cuando David se enfrentó a Goliat, al gigante, usted dirá, ¿y con quién se puso de acuerdo? Él fue solito, aunque todo el ejército de Israel estaba con él, pero el que enfrentó fue él solo. ¿Saben con qué se puso de acuerdo? Con todas las promesas de Dios, que es otro concepto de esta palabra, ponerse de acuerdo, y que lo usamos también nosotros, porque Él dijo, tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti con el Espíritu del Dios viviente, a quien tú lo has desafiado todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿con quién se puso de acuerdo? Con todas las promesas de Dios que le había dado a Israel. Algo que no pudieron hacer los otros, pero David recibió ese mensaje. Y en esta mañana yo quiero que usted le diga también a esos gigantes que tiene que enfrentar hoy, mañana, en el tiempo que venga. Dígale que usted viene en nombre del Espíritu del Dios viviente. ¿Y cuál es el concepto de acuerdo? Es como cuando usted utiliza, ¿verdad? Cuando en una palabra, una charla con cualquier persona, cuando usted viene y dice, ¿te acuerdas que el año 1930 nos dijeron esto? Entonces, ¿qué es? Usted va del presente al 1930 y recuerda que en 1930 le dijeron algo, y a partir de ese momento usted con otra persona se ponen de acuerdo para hacer algo. Es más o menos así el otro concepto del acuerdo, que también está utilizado en la Biblia. Pero para esta mañana lo de pacto no lo vamos a tocar específicamente, vamos a tocar lo anterior al pacto, el acuerdo, y nos vamos a concentrar en el acuerdo. Y el acuerdo entre 2 o más personas se utiliza solamente 2 veces en la Biblia, una en este pasaje que estamos estudiando y la otra en Amós 3:4, donde dice, ¿podrán caminar 2 juntos si no se pusieren de acuerdo? Dice. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Podrán caminar juntos 2 si no se pusieren de acuerdo? Y es una pregunta que lanza, y claro, es otra meditación. Y en esta mañana también, ¿será que podemos andar juntos nosotros que estamos aquí? No sé cuántas personas, pero estamos varios. ¿Será que podamos caminar juntos si no nos ponemos de acuerdo?
Y el ponerse de acuerdo es una de las principales tareas que tenemos que hacer cuando tenemos que emprender algo. Porque si no nos ponemos de acuerdo, imagínense si alguien va a la guerra y no se pone de acuerdo cómo va a utilizar las armas, por dónde va a ir, dónde se va a detener, en qué momento va a ser. Sería un desastre esa guerra. Antes de la guerra, antes de la operación, uno se pone de acuerdo, pone en práctica la instrucción que ha recibido, las armas que tiene, le dice vamos a usar de esta manera, vamos a ir por este lado, cuando recibamos un ataque muy fuerte nos vamos a replegar y nos vamos a ir a este otro lado. Son acuerdos. Y a veces nosotros estamos recibiendo ataques del enemigo, como ahora por ejemplo la prensa, el mundo está dividido. Ustedes saben que el caso de Palestina e Israel ha dividido técnicamente al mundo. Y aparentemente pareciera que el mal está venciendo al bien, porque a raíz de algunas circunstancias de la guerra se está queriendo pensar de otra manera de este pueblo de Israel, y el mundo se le está volcando, están con otra manera de pensar, el mundo está convulsionado. Hace falta esos acuerdos de los siervos de Dios para que pueda nuevamente salir esa luz, esa sal, y pueda cambiar nuestras sociedades, nuestros estados. Pero nos estamos deteniendo mucho y estamos en la introducción. Vamos al ámbito entonces. ¿Qué habíamos dicho? En un acuerdo el ámbito generalmente es el lugar y es el tiempo. Y para eso aquí quiero detenerme un poquito en dos pasajes, en Lucas 16, y después vamos a ver en Mateo 19:7. ¿Qué dice la palabra aquí? Pareciera que nos estamos yendo a otro lado, ¿no? Pero concéntrese, no perdamos el hilo. Dice aquí esta palabra en Lucas 16 que leemos juntos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué quiere decir el ámbito? Que nosotros ahora, para que hagamos acuerdos entre nosotros, estamos en un nuevo tiempo, en una nueva circunstancia que los que estuvieron en la ley, en el antiguo pacto, como también se llama. ¿Hasta cuándo valió ese antiguo pacto? Hasta Juan. Juan fue el encargado de cambiar una mentalidad, una forma de pensar, una forma de acordar las cosas, de hacer las cosas. Porque en el tiempo anterior a Juan, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo acordaban? Todo acuerdo tenía que ser hecho delante de un sacerdote, y tenía que ser a través de sacrificios, y tenía que ser a través de lavatorios. Ustedes saben que, por ejemplo, ellos creían en la ley que el hombre se contaminaba por lo que tocaba. Si tocaba un muerto, estaba contaminado. Por tanto, si él quería acordar con otra persona cualquier cosa fuera, primero tenía que limpiarse. No podía ir con sus manos después de tocar a un muerto, ir y reunirse y decirle, hey, ven, vamos a orar, vamos a acordar, vamos a hacer un compromiso, un contrato. No podía. Primero tenía que limpiarse. Entonces tenía que ir donde el sacerdote examinaba el sacrificio, que sea perfecto, y tenía que haber sangre. Eso es purificación. Pero no solo eso, antes de eso él tenía que lavarse, tenía que entrar a unas piscinas con agua que corría y tenía que sumergirse, tenía que lavarse, y después de lavarse el cuerpo, en el momento que llegaba al lugar del sacrificio, tenía que lavarse las manos. Y era una ceremonia tremenda, porque en el Nuevo Testamento ustedes recordarán que al Señor Jesús le dijeron, tus discípulos no se lavan las manos, no están cumpliendo. Es que ¿qué pasaba? Todo eso llegó hasta Juan. Cuando vino Jesús, cambió esa manera, cambió el ámbito, la circunstancia para hacer un pacto, un acuerdo. Y por eso es, amados hermanos, que ahí aparece la palabra reino, ¿verdad? Y dice, todos se esfuerzan para entrar por él. Cuando yo leía esto, las primeras veces decía, ¿y será que yo me estoy esforzando por entrar en este reino?
¿Será que estoy entendiendo? ¿Será que los acuerdos que yo estoy haciendo para varias actividades que tengo que hacer en la iglesia, en mi familia, en cualquier otra, será que obedecen a que yo tenga un nuevo concepto? Porque Juan el Bautista cambió, mejor dicho, un modelo, un paradigma, una forma de pensar que se llevaba porque así tenía que hacerse, así lo había instituido el Señor, pero había que pasar del rudimento, había que pasar de un cimiento a empezar a hacer la construcción, la edificación. El plantío tenía que dar fruto porque la semilla había muerto. La semilla moría y sale la planta, y la planta da fruto a su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Para hablar de acuerdos ahora en este tiempo, pensemos en que hay una nueva circunstancia. Ya nadie para hacer un acuerdo va a venir y va a traer su corderito, nadie va a pedir una piscina para bañarse, nadie va a pedir un lugar donde pueda, un lavatorio para lavarse las manos y después ya, ahora hagamos un acuerdo. No, ahora las condiciones, el ámbito para hacer un pacto es dentro de lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios se ha acercado, decía Juan el Bautista, cuando Jesús vino. Entonces hoy, para hacer cualquier pacto, es Jesús el que debe estar ahí en nuestro corazón, marcando un nuevo ámbito, un nuevo tiempo, una nueva manera de ver las cosas, ¿verdad? No diferentes a las del Antiguo Testamento, sino su complemento, porque todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento fue la base, fue la sombra, la figura de lo que va a ocurrir en el nuevo tiempo, ¿verdad? Si desechamos todo lo anterior, todo el Antiguo Testamento, estaríamos como quitando los cimientos de un edificio y pretendiendo construir sobre la nada. Sería un poco difícil. Y el otro pasaje es Mateo 19:7. Dice este pasaje, leemos todos, 2, 3. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esto también es un concepto importante en la palabra, bien importante. ¿Saben por qué? Porque hablábamos del tiempo de la ley, ¿verdad? En el tiempo de la ley, cuando en el Génesis dice el Señor a Adán y Eva que los dos serán un solo cuerpo, ¿verdad? Los dos serán uno. ¿Recuerdan eso en el Génesis? Pero ¿qué pasó? Después de eso hubo el pecado y después de eso hubo una separación. Entonces fíjense ustedes que antes que haya la separación entre hombres, hay una separación de nuestra relación con Dios. Por tanto, si yo estoy separado de Dios y hago un acuerdo con alguien que está con el Señor, entonces hay algo que no está en un acuerdo, en un yugo igual. Primero, para hacer un acuerdo, tenemos que entrar en el mismo ámbito. Tenemos que ser uno, así como Jesús es uno con el Padre. Nosotros tenemos que ser uno con Jesús, y después ese acuerdo vale la pena. Si no, tal vez es una reunión, una circunstancia que no va a tener los efectos que queremos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí en este pasaje, cuando los discípulos estaban explicando sobre el divorcio, el tema era el divorcio, la separación de una pareja, y aquí le dice el Señor: en el principio no fue así. ¿Qué quiere decir? Que cuando fue creado en el plan de Dios era que sean uno, pero el hombre decidió separarse, se separó de Dios, hubo una separación. Pero ha venido nuevamente Jesús en el reino, ¿para qué? Para restaurar como era el plan inicial en el principio, para que todos seamos uno en Jesús. Amén. Qué importante es entender y comprender de que ahora, para hacer cualquier acuerdo, para que podamos nosotros caminar juntos, es importante entender estos conceptos de reino. Es entender que sin Jesús, porque Él lo dice: sin mí nada podéis hacer, ¿verdad?
Entonces, si entendemos el concepto de la vid, del pámpano y de esa esencia de esta relación, entonces nosotros podemos entrar a cualquier acuerdo. Podemos entrar, en realidad el yugo desigual en el matrimonio, podríamos entenderlo así, que es cuando alguien va al matrimonio obedeciendo otro ámbito del acuerdo, otras circunstancias, y enfrenta algo importante, pero tal vez él está viviendo en otras maneras de entender un acuerdo. Y por eso, después de poco tiempo, hay los divorcios, hay muchas dificultades. Por eso el Señor pide que primero estemos en el mismo ámbito, en el mismo escenario, en la misma idea, en la misma convicción, ¿verdad? No sé si estamos bien. ¿Se captó la idea? Sí. Yo quisiera que usted piense cuál es el ámbito de su acuerdo con el Señor. Si usted está en el Antiguo Testamento, es probable, es muy importante, pero quizás para este tiempo ese es el concepto y la aplicación es el Nuevo Testamento. Entonces, lo que tiene que hacer es pelear por entrar en el reino, como dice esta palabra. Pedir que se nos revele este concepto, esta manera de ver las cosas. Y a partir de ese momento podremos acordar cualquier cosa. Como dice, cualquier cosa, dice, ¿verdad?, el pasaje que hemos meditado, y será hecho. Pero hay otras cosas más. El garante. Ya estamos en la mitad. Parece que está una clase de derecho, ¿no? Pero en realidad no es eso. El garante, por ejemplo, yo no sabía aquí en Santa Cruz, cuando hay problemas de alquileres y condominios y todo eso, el garante había sido la Cámara de Comercio de Santa Cruz, algo así es el nombre. Hay un lugar que es donde uno va y le dice: este señor no ha cumplido, yo le dije una cosa, firmé algo en el contrato, pero él no cumplió. Y el señor de la Cámara dice, como es el garante, dice: muy bien, usted haga esto, y a partir de ahora entramos de acuerdo nuevamente, acordamos nuevamente, y a partir de ese momento continúan las instancias. Aquí, en lo que estamos meditando de acuerdo a la palabra, en este pasaje de 2 Corintios 3:3 nos ayuda a entender y a comprender por qué un acuerdo entre dos puede ser tan importante. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Leemos todos, 2:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que en realidad todos somos cartas, pero en realidad no es importante la carta. Lo importante es que Cristo sea el que va a ser transmitido por la carta. Eso es lo que dice. O sea, en realidad el acuerdo, por eso cuando pensé ponerle el poder del acuerdo, pensé en esto. En realidad el poder del acuerdo no es el acuerdo, es que Cristo esté ahí como principal garantía de que eso se va a cumplir. No sé si se entiende la diferencia. No sé si en esta mañana usted puede decir: ¿realmente está Cristo en mi vida? ¿Cuánto de ese conocimiento de Cristo tengo en mi vida para que yo pueda empeñarme en cualquier tarea, para que pueda enfrentar cualquier gigante que se ponga a mis pies, ¿verdad? Entonces, es importante comprender en este pasaje, pero para eso les puse ahí en Ezequiel 36:26 abajo, no sé si ven un cuadrito. Estos dos pasajes son bien importantes en la palabra. ¿Saben qué dice Ezequiel 36? Dice, es una promesa que lo dijo en el Antiguo Testamento y es para todo el tiempo posterior que iba a venir. Y dice: y pondré corazón nuevo y espíritu nuevo. Y eso a mí me gustó mucho, porque es una promesa que dice: si cuando en el principio el Señor hizo un diseño que seamos uno con Dios, pero una de las partes nosotros fallamos, se necesitaba
corregir aquello. ¿Y cuál era el problema? El problema era que el corazón del hombre era de continuo el mal, cuando aceptó el pecado, no antes. Entonces, había que corregir aquello. ¿Y cuál era la manera de corregir? Cambiando el corazón y poniendo un espíritu nuevo, ¿verdad? ¿Y cuándo se cumple eso? Se cumple cuando Juan el Bautista dice: señores, a partir de ahora el que viene después de mí, yo no soy digno ni de amarrarle los zapatos. A partir de ese momento, esta promesa empieza a cumplirse con el Pentecostés, el derramar del Espíritu, porque un corazón nuevo estaba dispuesto para cada uno de nosotros y un espíritu nuevo. Y desde entonces hasta este tiempo, cuando usted va a hacer un contrato con alguien, tal vez no lo va a escribir porque sería bueno poner una cláusula: yo, Luciano Oretea, con corazón nuevo y con espíritu nuevo, me comprometo a recibir a Rosario Ibad como esposa. Sería hermoso, ¿verdad? Pero no figura en los contratos, no figura nada del corazón, no sabemos. Y a veces parecemos buenas personas, pero en la primera semana nos damos cuenta que no habíamos sido los que parecíamos. Entonces, es importante, amados hermanos, ahora entender que para cualquier acuerdo de 2 o 3, sea ese acuerdo de quienes tienen un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo, ustedes verán que en el bautismo, y a propósito, ¿quiénes no se han bautizado en el Señor? ¿Hay alguien en la sala que no se ha bautizado? Gloria a Dios. Entonces estamos todos revestidos de Cristo. Gloria a Dios. Entonces todos estamos de blanco en esta mañana, de ese blanco resplandeciente que es la presencia de esta carta viva que es Jesús mismo. Y qué importante es entender entonces que en ese momento del bautismo se perdió una naturaleza, se la enterró, se la sepultó y apareció una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza puede hacer los acuerdos, y esos acuerdos que ocurran acá en la tierra tendrán su impacto en el cielo. Venga a nosotros tu reino, dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendito sea el Señor. Entonces no se olvide Ezequiel 36, 26. Qué importante, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y ya vamos casi terminando. Vamos a hablar algo, ya hablamos de pasada del yugo desigual en 2 Corintios 6, 14, que es identidad. Seguramente usted no firmaría un contrato con alguien que se presenta al lugar donde van a hacer el contrato y esa persona no tiene identidad. Cuando le dice: ¿y usted de dónde es? No sé. ¿Qué número de carnet tiene? No tengo carnet. Usted la dudaría, ¿no es cierto? No podría venderle su casa a una persona de este tipo. Le diría: no, por favor, primero quiero saber quién eres. Trae tu pasaporte, trae algún documento para saber quién eres. Y a veces nosotros estamos haciendo acuerdos sin saber esa identidad, sin saber que somos hijos de Dios, que podemos ser siervos, podemos ser ovejas, podemos ser amigos y podemos ser hijos de Dios. En cualquier circunstancia hay una naturaleza de esta relación que tenemos con el Señor que nos va a permitir hacer cualquier acuerdo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en 2 Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí yo decía incrédulo. Cuando yo pensaba en el incrédulo, siempre pensaba en la gente del mundo, porque decía: sí, ellos son incrédulos, no creen nada. Pero cuando entendí, por ejemplo, con lo que pasaba en la relación de Pedro con Jesús, el Señor utilizó hombres de poca fe. ¿Qué quiere decir? Que a los discípulos le estaba diciendo que creían poco, porque la fe es creer. Entonces entendí que también en la iglesia hay diferentes medidas de fe, diferentes medidas de creer. Tal vez unos más, dice que el Señor nos ha dado una medida de fe a cada uno, pero hay quienes la hemos ejercitado. Y la fe dice que es como un músculo que hay que ejercitarlo, y va desarrollándose y va aumentando y va aumentando.
¿verdad? Entonces, no solo el incrédulo se puede pensar en la gente del mundo, también incrédulo está en nosotros mismos cuando no creemos la palabra que predicamos, la palabra que hablamos. Entonces, cuán importante es ejercitar nuestra fe. Entonces, el yugo desigual sería como que alguien que tiene una fe de este tamaño hace un acuerdo con alguien que tiene su fe así, este tamañito, recién está comenzando. Aunque dice el Señor que si tuvieras, dice, la fe como del tamaño de un grano de mostaza, que había sido bien pequeñito, yo no conocía. Cuando conocí me impresionó porque es bien chiquitito. Si tuvieras solo como ese tamañito, podrían cambiarse las cosas. Pero quiere decir entonces que hay algunos del tamañito del grano de mostaza y hay otros la mitad del grano de mostaza, hay otros que casi nada, ¿verdad? Entonces es bueno que para nuestros acuerdos pensemos cómo está esa medida de fe. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, a uno de sus discípulos, me ha pedido el enemigo que te zarandee. Y el Señor le dice, pero yo he pedido porque tu fe sea fortalecida, sea aumentada, porque esa es la clave para hacer cualquier acuerdo, para enfrentar a cualquier gigante que se ponga en nuestro camino. En esta mañana, madre iglesia, yo quisiera que usted medite en el yugo desigual, medite en esa medida de fe y piense en los acuerdos. Por ahí tiene un acuerdo, un gigante enorme, más que Goliat, que tiene que enfrentar. Piense en esa fe y pídale al Señor que también aumente su fe para que no seamos zarandeados. Y también en identidad tiene que ver la palabra en Colosenses 3:16. También es algo importante. Conocer de la palabra, pero conocer de la palabra tiene que ver con conocer de Jesús. No sé si vale el ejemplo, la ilustración en esta mañana. Si yo le dijera, le traería una descripción de París, digamos, una ciudad, dicen que es muy, muy hermosa. Entonces yo le traigo París, tiene una torre que es muy bonita, es tremenda, tiene un metro que es una belleza y muchas cosas. Y usted lo puede leer 20 veces eso. Y en cierto momento usted puede decir, ya conozco París. Conozco porque lo ha leído muchas veces, pero cuando va a París resulta que el metro no era como habían dicho, la torre estaba despintada, resulta que la gente no había sido tan buena como decía, que la gente era educada, lleva otro concepto. Con eso, ¿qué quiero decirle? La palabra es el testimonio que habla de alguien. Conozcamos la palabra, pero después de conocer la palabra, conozcámoslo a ese alguien y realmente digamos, ni una tilde de esta palabra va a pasar. ¿Por qué? Porque ese alguien ya lo conozco y ese alguien está en mí y ese alguien me fortalece, me levanta, me lleva a otra posición, a otro nivel, porque ese es el pacto, el acuerdo que hizo Dios con los hombres, ¿verdad? Entonces, para eso muchas veces nosotros queremos hacer acuerdos sin conocer, ni lo conocemos del que habla la palabra, ni la conocemos la palabra por último. Entonces, claro, usted me dirá, es difícil conocerla toda la Biblia. Sí, es cierto, es difícil conocerla toda la Biblia, pero el pasaje que usted lo entienda, lo que vale es el deseo, el anhelo de conocer, el hambre y la sed que usted tenga de conocer. Eso ya cuenta para el Señor como hecho, porque esa es la fe, ¿verdad? Porque dice que en este nuevo tiempo es el Espíritu el que nos enseña, Él nos redarguye, es nuestro instructor. Entonces es una nueva medida. Con eso no le digo que no lea la palabra. Para conocer eso tiene que conocer la palabra, pero no la tiene que entender en la letra. Cuando le decía que usted lee la descripción de París, es cuando la leemos en la letra, porque dice que la palabra es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted lea, así sea un renglón que lea de la palabra, hágalo que eso cobre vida a través del Espíritu Santo. Dígale que el Espíritu Santo le libere de solamente la forma, la letra, para pasar al contenido. Porque hay otro acuerdo. Fíjense ustedes, en Babel
Los hombres en el Antiguo Testamento se pusieron de acuerdo, construir una torre que también querían que conecte la tierra con el cielo. Y empezaron a trabajar y lograron, bueno, aún está, no sé exactamente, no he podido investigar totalmente la ubicación de esto, pero muchos dicen que hay 2 edificios donde prueban, donde hay un cimiento tremendo y donde se cree que estos señores quisieron hacer este trabajo y lograron conseguir algunos materiales, fundir ciertas cosas que les permitió, en vez del cemento, les permitió lograr la fusión. Y ahí vino la confusión de las lenguas. ¿Por qué les hablo esto? Porque cuando el hombre hace acuerdos sin que esté el Espíritu, el Dios vivo, el corazón nuevo y el Espíritu nuevo, ocurren estas cosas como la Torre de Babel. Construcciones que no van a acabar porque Dios no las va a permitir que las acaben. Construcciones, edificaciones inútiles que van a quedar a media construcción. Lo que quiere Dios, dice que si Dios ha comenzado un trabajo con ustedes, con nosotros, Él la va a acabar, pero se refiere a que nosotros cada vez debemos ser más y más y más y más y más llenos de su Espíritu, llenos. Ese es el poder que nos da. Ahora, no quisiera dejar claro esto, no les estoy diciendo que no lean la palabra, sino que la lean, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir, instruir. Entonces es una nueva lectura, no es la lectura que la hacemos. Yo también la he hecho muchas veces por cumplir. A veces me ponía un compromiso de leer un capítulo diario, la Biblia. Entonces a veces el trabajo, la gente esperándome para alguna situación, yo empezaba a leer para cumplir mi compromiso y lo leía así de pasadita, ¡chan! Listo, y cerraba y ya, había cumplido un compromiso, pero prácticamente esa lectura era una lectura mera en la letra. La lectura con el Señor requiere que usted se ponga en esa paz con el Señor y le diga: Señor, que tu Espíritu Santo me instruya, me hable, que tu Espíritu Santo en esta mañana haga que esta letra que parece un papel simplemente cobre vida. Y esa es la manera para hacer un nuevo contrato. Muy bien, y cerrando ya la unidad de fe en Efesios 4:13. Ya lo habíamos hablado esto anteriormente, pero permítanme, porque también tiene que ver con la identidad. ¿Quién soy yo para hacer un contrato? Estoy lleno de la palabra, de una palabra viva, lleno del Espíritu Santo. Y también tiene que ver la unidad de la fe. Leí una vez un pensamiento en una escuela muy prestigiosa. Decía: si dos personas, 2 estudiantes de esa escuela, decía, están pensando lo mismo, entonces uno de ellos no está pensando, decía. Y a mí eso con unidad me parecía raro. Decía, ¿cómo? Si dos piensan lo mismo, entonces uno no está pensando. Pero ¿saben cuándo entendí? Entendí esta palabra cuando medité lo de cuerpo. Y si vale la ilustración, por ejemplo, en nuestra casa tenemos un refrigerador, sé que son objetos, pero solo objeto del ejemplo, el refrigerador y el microondas. La palabra va a hablar del cuerpo, de la cabeza, del cuerpo, los miembros, va a describir, ¿verdad? Pero si vale este ejemplo, por ejemplo, tanto el refrigerador como el microondas están conectados a una misma energía, que es la corriente eléctrica, pero el microondas calienta y la heladera enfría. Y si nuestra imaginación vuela y pensamos que ellos piensan, valga la redundancia, podríamos decir: el microondas no va a estar pensando en enfriar. El microondas tiene todo su concepto, es para calentar. Esa es su trabajo, su función. Lo mismo en el cuerpo. La mano no va a estar pensando en lo que hace la rodilla, digamos, o el corazón. Su pensamiento, su forma de ser es otra, pero está conectada a un mismo espíritu, y este espíritu es el que los integra. Y ahí entendí que a veces un mismo pensamiento es entendido en un mismo plan y una misma voluntad de Dios. ¿Saben qué ocurre y dicho de paso me olvidaba, acuerdo?
quiere decir lo que va al corazón. Esta palabra así en su origen, si la meditamos, lo que va al corazón, ese es un acuerdo, porque las cosas salen del corazón. La boca habla lo que hay en el corazón. Muy bien, entonces ya cerrando en esta mañana, quiero decirle, amada iglesia, que estar en una misma fe es estar conectados a un mismo espíritu. Y lo que estemos pensando cada uno, según en la parte del cuerpo que nos ha puesto la iglesia, tiene que estar alimentado por el mismo espíritu. Debe estar integrado. Debe obedecer un mismo plan y un mismo propósito. Muy bien, llenos del Espíritu Santo. En Efesios nos habla de esa llenura del Espíritu. Y finalmente, en Zacarías 4:10, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Cuando tuvo que reconstruirse Jerusalén, es una prueba en el Antiguo Testamento que nos quería mostrar para este tiempo, cuando queremos reconstruir, que lo que vale no es los medios, no son los ejércitos, sino es un espíritu nuevo. Amén. Quisiera que nos pongamos de pie en esta mañana y quisiera que usted ponga delante del Señor sus pedidos. Quisiera que podamos en esta mañana ponernos de acuerdo. El pacto, que también es el acuerdo solemne, muestra la unidad. Fíjense que no es que pensemos exactamente lo mismo, sino que estemos alimentados por el mismo espíritu, y en el lugar donde el Señor nos ha puesto podamos integrar. Y la fuerza que tiene la Santa Cena es de esa unidad donde todos estamos de acuerdo a ser alimentados por el mismo espíritu. Amén. Y esa fuerza, ustedes verán, en Juan 15:7 dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y ahora sí lo aclara: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, en esta mañana, si lo que hemos meditado en esta mañana llega a nuestro corazón y tiene su impacto, usted puede acordar lo que sea. ¿Por qué? Porque en este acuerdo ya no va a estar lo que usted quiere, ya no va a ser su voluntad ni la voluntad del otro, sino va a ser que la voluntad del otro y la voluntad mía se sujetan a la voluntad de Dios. O sea, renunciamos nosotros nuestra voluntad para que sea la voluntad de Dios la que se cumpla, ¿verdad? Y ese es el acuerdo. Por eso dice: pedid lo que sea. Claro, porque ya no es nuestra voluntad, porque nuestra naturaleza murió en el bautismo. Hay una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza está controlada, supeditada, está bajo el impacto y el efecto de esa carta escrita con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, en esta mañana quiero cerrar con una palabra del Antiguo Testamento que decía una profecía para este tiempo, y decía en Isaías 65:24: y antes que clame, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. Hermosa palabra. Si estamos en esas condiciones, prácticamente lo que estemos hablando ahí, el Señor ya lo escuchará y ya responderá a aquella circunstancia en la que estamos. Entonces, hemos escuchado bonita palabra en esta mañana, pero ¿sabe cuándo va a ser realmente que surge efecto? Cuando lo pongamos en práctica, cuando la creamos, cuando nos reunamos en la célula, cuando nos reunamos en la reunión familiar, y ahí pongamos estas cosas delante del Señor y acordemos en la tierra algunas circunstancias, y por fe ya será hecho, y también será hecho en los cielos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo quiero en este momento